Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta otra materia, en patología de urgencia. Yo voy a ser su docente, pero la cátedra está a cargo del doctor Adrián Padín, para que lo sepan. Bueno, ahí tienen mi mail. Y lo que vamos a ver acá básicamente son conceptos que después vamos a aplicar en cada una de las patologías justamente que vamos a ir viendo durante la cursada. Bueno, para arrancar definiciones como siempre, ¿no? ¿Qué es la patología? Es la parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades. Que eso es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, y las causas que las producen se irá desarrollando en toda la materia. Hay un modelo ecológico que es un poco de donde se partió en estos conceptos de patología, de lo que sería el proceso de salud de enfermedad, que después lo van a ver bien en lo que es salud pública. Pero bueno, no podemos dejar de pensar que para que se produzca una enfermedad tenemos que tener un huésped, que es el que contiene la enfermedad, un agente que provoca, y un medio ambiente que condiciona. En esto que se conoce como modelo ecológico y que después fue desarrollado por Marc Lalonde, en el cual introduce algunos otros conceptos con respecto a lo que es el proceso de salud-enfermedad, van a ver que le agrega un componente más que es, además de la biología humana, el medio ambiente, lo que es el estilo de vida y la organización de la atención. Esto de estilo de vida después lo vamos a ver en algunas patologías donde es muy importante, por ejemplo, en las patologías cardiovasculares, en aquellos pacientes que son sedentarios, que se alimentan de determinada manera, van a ver cómo influyen en lo que son las enfermedades. Y la organización de la atención, por supuesto, que va a influir en lo que es el desarrollo positivo o negativo de cualquier enfermedad y una persona que va a la consulta. Pero bueno, todos estos conceptos de la biología, el medio ambiente, y bueno, agregando esto de estilo de vida, se pueden resumir en un concepto de equilibrio entre lo que es el cuerpo humano, el hombre y su medio ambiente, y con una palabrita que se llama homeostasis. Homeostasis es un término introducido por Claude Bernard Hoare. Claude Bernard Hoare es conocido por algunos síndromes, que después vamos a ver, algunos síndromes neurológicos, pero bueno, trae este concepto alrededor de 1860, donde señala que la cualidad definitoria de los seres vivos es la capacidad para mantener las condiciones físico-químicas del medio con el que está en contacto. Es, digamos, un poco la capacidad de adaptación que después fue desarrollada por Darwin. Pero les dejo un pequeño video para que vean bien, es medio infantil el video, pero que explica muy bien lo que es la homeostasis. Es muy probable que cuando tienes mucho frío tu cuerpo comience a temblar. Esa reacción es conocida como miostasis. Pero, ¿qué es la miostasis? Es la capacidad de los seres vivos para mantener en equilibrio el medio interno de su cuerpo, independientemente de las condiciones del medio externo. Algunas principales condiciones que los seres vivos tienen que regular internamente son la temperatura corporal y la eliminación de sustancias tóxicas a través de los órganos excretores. El ser humano debe mantener una temperatura corporal entre los 36 y 37 grados centígrados, que es a la que funciona correctamente. Cuando te da fiebre, lo que el cuerpo hace es liberar mayor calor para combatir la infección. En el caso de los animales, la mayoría depende del medio ambiente para regular su organismo, aunque algunos como los perros liberan el calor de su cuerpo metiendo y sacando su lengua. Bueno, bastante claro lo de homeostasis con el videito. Bueno, pasemos a la segunda parte del título de la materia, que es la urgencia. ¿Qué es la urgencia? Según la definición de diccionario, dice que es la cualidad que tienen las cosas urgentes. La urgencia del caso nos obligó a dejar a todo lo demás. También habla de una necesidad o falta apremiante de algo. O también un asunto que debe solucionarse con rapidez o lo antes posible.
el médico ha salido a atender una urgencia. Ahí está más desde el plano médico. Y también, bueno, urgencia se le dice al departamento de emergencias en algunos lugares, departamento de urgencias, etc. Para la Organización Mundial de la Salud, para la OMS, una urgencia es toda aquella situación que en opinión del paciente, su familia o quien quiera que tome la decisión, requiere una atención médica inmediata. Así que, epa, también la urgencia depende quién esté viendo ese cuadro. Por ejemplo, para alguien con fiebre puede ser una urgencia, sobre todo en esta época de pandemia. La fiebre es el cuco, ¿no? Quizás en otra época, no. Tener fiebre es, tengo un poco de fiebre, debe ser una gripe. Bueno, hoy con el coronavirus, la fiebre representa una urgencia y seguramente un cuadro compatible con el contexto y la coyuntura actual de la pandemia. La disnea, la falta de aire, el dolor abdominal, los vómitos, dolor de pecho, según quien lo vea, según quien lo sienta, según quien lo padezca, puede ser o no una urgencia. Bueno, hay algunos otros. Todas estas son consultas de lo más frecuente que pueden tener una guardia, ¿no? Fiebre, disnea, dolor abdominal, vómitos, dolor de pecho, mareos, vértigos, desmayos, la lipotimia, que después vamos a ver bien qué es, eh, un traumatismo, convulsiones o quemaduras, son todas sinónimos de urgencia dentro de, sobre todo, un hospital, un prehospitalario. Pero lo importante es que ustedes sepan, y esto lo tienen que aprender no durante esta cursada, sino que lo van a ir aprendiendo durante toda la carrera, es cómo evaluar a un paciente que esté grave. Y sobre todo, la importancia de poder identificar tempranamente que es un paciente con una enfermedad potencialmente mortal. Sobre todo para evitar un mayor deterioro o lo que se conocen como secuelas secundarias también. Hay que estar muy atento a cuáles son los signos tempranos de una enfermedad grave. Por ejemplo, uno de los primeros síntomas que tiene un paciente que está sangrando es la sudoración, la palidez, la piloerección, y ya cuando entra en hipotensión severa es porque perdió mucha sangre. Entonces uno tiene que adelantarse a un cuadro potencialmente grave con los signos tempranos. Y por eso es muy importante la evaluación inicial y aquellos tratamientos tempranos que uno puede llegar a hacer. En el caso del sangrado, como les decía recién, la compresión, el vendaje compresivo o un torniquete. Es raro que un paciente se deteriore abruptamente, excepto en algunas excepciones como una arritmia cardíaca, una ruptura de algún vaso o una ruptura de un órgano sólido, eh, o por ejemplo el embarazo ectópico que produce una hemorragia cataclísmica muy rápida que enseguida descompensa al paciente. Eh, en sí la mayoría de los cuadros el deterioro es progresivo. Tener en cuenta que las personas jóvenes enmascaran más fácilmente los síntomas porque tienen una mayor reserva funcional, digamos, mayor posibilidad de, no sé, soportar un dolor o mayor reserva funcional, sobre todo muscular, etc. Los abuelos también tienen un umbral del dolor más alto. También podemos citar el ejemplo de los diabéticos, con todo lo que es la lesión de los pequeños nervios, ¿no? de los terminales nerviosos, en los cuales a través de la patología diabética también pierden sensibilidad. Quizás puede estar quemándose y no dándose cuenta. Entonces es imprescindible la evaluación primaria, sobre todo, y acá apuntando a lo que son los signos vitales. A través de una correcta evaluación de signos vitales, o sea, lo que es temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, uno puede anticiparse a un cuadro grave. Y muchas veces el diagnóstico definitivo es secundario porque tenemos que atender en ciertos pacientes las variables fisiológicas que están llevando a ese paciente
a ser un paciente crítico, un paciente grave. Por ejemplo, un paciente en shock. Hay muchos tipos de shock. Pueden shock cardiogénicos, hipovolémicos, un shock séptico, después los vamos a ver bien. Pero bueno, todos van a lo mismo. Caída de presión, entonces al paciente hay que expandirlo, pasarle líquidos, hay que darle drogas que levanten la presión, ionotrópicos. Esto después también lo vamos a ver en terapéutica. Pero bueno, uno trata de acomodar a ese paciente y después hacer el diagnóstico. Entonces vas ajustando los parámetros, vas corrigiendo parámetros fisiológicos y después a través de un laboratorio, una placa, una ecografía, uno detecta por qué se produjo el cuadro crítico de ese paciente. Por eso acá dice evaluación clínica, después la exploración dirigida y después, bueno, las pruebas diagnósticas complementarias. En esta tablita dice pasos para evaluar al paciente gravemente enfermo. Bueno, en una primera fase, contacto inicial, que son los primeros minutos, lo que se conoce como la evaluación primaria. Esto lo vamos a ver también en trauma, es muy importante la evaluación primaria, la evaluación secundaria, y trata de detectar cuál es el mayor problema fisiológico que tiene. Está lo que se llama la anamnesis, que es tratar de identificar a través de un interrogatorio, que puede ser con el paciente o con testigos o dentro de un contexto de un escenario, para saber y ir dirigiendo un poco cuál es la sospecha diagnóstica que puedo llegar a tener. Después está el examinar al paciente con todos los sentidos. Ahí dice mira, escucha y sienta, que quiere decir observar, escuchar si dentro del contexto uno puede detectar algo a través, por ejemplo, de escuchando la respiración o puede ser también una ocultación y uno así evaluar cómo está la vía aérea, cómo está respirando, cómo está circulando y qué nivel de conciencia tiene, ¿no? Si está hablando el paciente, quiere decir que le llega sangre a la cabeza, entonces no está en un shock. Y después, todo lo que es la revisión fisiológica básica a través de los signos vitales, como antes les había mencionado. Hay una segunda fase que es una revisión posterior o la evaluación secundaria, que es donde uno trata de ser un poquito más detallado en el análisis del paciente. ¿Cuál es el síntoma actual? Antecedentes de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Bueno, si tiene si toma medicamentos, alergias, etc. Y bueno, y una revisión ordenada y sistemática. Uno cuando revisa un paciente va por sistema. Vamos a evaluar la parte respiratoria, después la cardiovascular, el abdomen, genitourinario, el sistema nervioso central y otros sistemas como el esquelético, endocrino y hematológico. Y por último, todo lo que uno va evaluando, anotando para después, en la revisión de lo que uno va anotando, quizás agudizar un poco más lo que es el diagnóstico. Pero fundamental, como les dije al principio, signos vitales. Esto es básico. Cuando uno va a revisar a un paciente, tiene que ver frecuencia respiratoria, cómo entra el aire, tomar la temperatura, evaluar la parte cardiológica, a través de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Podemos agregar acá, si quieren, la saturometría. Bueno, esto también lo van a ver en prácticas, los valores normales de la temperatura corporal, de la presión arterial, de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Bueno, en otra época fuera de lo que es la pandemia, las guardias médicas siempre estaban cerca del colapso, sobre todo en las épocas invernales, por patologías respiratorias que habitualmente en ese momento no eran consultas de emergencia, ¿no? Eh, sobre todo en épocas de gripe. Y por eso uno trataba de hacer lo que se llama un triage para evaluar quiénes tienen eh, cuadros críticos y quiénes no. Hoy por hoy esos sistemas de clasificación de pacientes, conocidos por triage, en lo que es la actualidad, está un poco dejado de lado por el tema de la pandemia, en la cual en realidad estamos evaluando si tiene signos compatibles con coronavirus o no.
Pero bueno, saliendo de esta coyuntura, eh, siempre uno trata de clasificar los pacientes para darle lo que se dice un tiempo de espera, ¿no? Aquellos que nosotros creemos que son pacientes leves son los que van últimos a la fila. El amarillo, el moderado, entra a la guardia y el rojo es el que lo vamos a llevar al short room para poder hacerle una asistencia inmediata, ¿no? Por eso, en estas clasificaciones, esta es la clasificación de Manchester en 5 colores, había 5 grados, 5 niveles, en los cuales el primer nivel es el atención en forma inmediata, que es el paciente rojo, ¿no? Que habitualmente necesita maniobras de resucitación. Por resucitación no es solo hacer RCP, sino pasar líquido, etc. Después hay un intermedio que es un naranja, que es entre el amarillo y el rojo, que tiene que haber una intención también sin demasiada demora. Después el amarillo, que puede ser hasta 60 minutos, bueno, y así sucesivamente según la clasificación que uno haga. Y esto se puede sacar simplemente de una primera observación del paciente, de cómo está el nivel del sistema nervioso central, si está conectado o no, y después a través de la recolección de datos de los signos vitales. Bueno, lo mismo. Y por supuesto que tenemos que saber qué es un signo y un síntoma, ¿no? Ya lo nombré varias veces. Signo es una manifestación objetiva de una enfermedad o una alteración orgánica funcional que puede ser constatada, puede ser medida. Por eso los signos vitales, pueden ser medidos. Estamos hablando de fiebre, estamos hablando de eh, coloración cutánea. Por ejemplo, acá vienen estos ojitos amarillos de esta señora, es por aumento de la bilirruina, lo cual produce la coloración de la esclera. Esto se llama ictericia. Es un signo que uno lo ve y lo constata. Lo mismo que la frecuencia cardíaca. Uno mide por minuto cuántos latidos hay, cuántos ciclos cardíacos hay, y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca. En cambio, un síntoma es un dato subjetivo, que se lo va a manifestar el paciente, pero es imposible medirlo. Por ejemplo, te dice estoy mareado. Bueno, el mareo quizás es muy difícil de constatar, eh, excepto que tenga mareo y vértigo, donde vamos a ver alteraciones en la ataxia, o sea, en la forma en la cual el paciente deambula. Eso va a ser más visible el vértigo. Pero si te dice estoy mareado es difícil de constatarlo, o tengo cefalea. Ese tipo de dolores es difícil de constatarlo. Sí, en el caso del dolor, uno puede darle una tablita, que es esta tablita del umbral del dolor, en el cual le podemos preguntar si este es el peor dolor que tuvo, póngale un 10, y si es un dolor muy poco, vaya del 1 al 3, y así le das una tablita del dolor y te dice, bueno, mi dolor es de 5, mi dolor es de 8, mi dolor es de 10, es el peor dolor que tuve. Pero esto es muy dependiente del umbral de cada paciente y de la tolerancia que pueda llegar a tener. Hay mucha gente que con una colecistitis aguda, una inflamación de la vesícula, anda por la vida, y otros que se revuelcan de dolor. Eh, Esto depende de cada persona y de la tolerancia que tenga. Si no, fíjense acá estos ejemplos. Bueno, hay otros ejemplos con respecto a la tolerancia del dolor que donde el umbral es muy bajo, ¿no? Y por ejemplo, esto nos sirve para saber qué tipo de analgésicos aplicamos según la severidad del dolor que tenga ese paciente, ¿no? Esta es la escala analgésica de la OMS. ¿Qué es un signo patognomónico? Bueno, es un signo que demuestra de manera absoluta la presencia de una enfermedad. Por ejemplo, en el sarampión, las manchas de Koplik que están en la mucosa, que son esas manchas blanquecinas que están, por ejemplo, hay una mucosa yugal, o sea, por la parte interna del carrillo,
ven esas manchitas blanquitas que, bueno, por supuesto acompañadas del sarpullido, la erupción cutánea, más fiebre, más inyección conjuntival, y aparecen estas manchas, decimos es sarampión, sin la necesidad de hacer ningún tipo de estudio. O por ejemplo acá, ¿no? El de la sífilis hereditaria, que son los dientes de Hutchinson, ¿no? Que son estos dientes tipo colmillos. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome son signos y síntomas que existen o coexisten en realidad en un momento dado y que definen una enfermedad. Por ejemplo, el síndrome vertiginoso, que es náuseas, vómitos, mareas, cefalea y pérdida del equilibrio, que habitualmente se da por una contractura cervical o por una afección del oído o una afección de la vista. Bueno, cualquiera de esas tres enfermedades dan un síndrome. Por eso el síndrome no es que me define una patología, sino que me define por ahí un grupo de patologías. Pero sí, el conjunto de estos signos y síntomas le dan nombre a estos determinados síndromes. Otro ejemplo, el síndrome coledociano. El síndrome coledociano habla de coluria, ictericia e hipocolia. Coluria es la pigmentación de la orina con bilirrubina, que da una especie de orina tipo Coca-Cola. Ictericia es la coloración de las mucosas y de la piel del paciente con un tinte amarillento, que es por la presencia de bilirrubina en estos tejidos. Y la hipocolia es la falta de pigmento eh, en la materia fecal, hipocolia. Es la materia fecal blanca. Cuando se da esto en una obstrucción de la vía biliar, o sea, en la salida de la bilis al sistema gastrointestinal. ¿Se acuerdan allá por la segunda porción del duodeno? Si hay una obstrucción, que puede ser por un cálculo, por un tumor de páncreas o por un tumor de la vía biliar, se produce ese síndrome. Como verán, son varias patologías que pueden producir el mismo síndrome que tiene estas características: coluria, ictericia y hipocolia. Después hay conjuntos de síntomas de A3, de A4, que, bueno, tríada, tétrada, que hacen también estos síndromes, ¿no? Por ejemplo, la tríada de Charcot, ustedes van a ver que es ictericia, dolor y fiebre. Cuando hay ictericia, dolor y fiebre es un cuadro grave, porque quiere decir que esa éxtasis de bilis en la vía biliar se infectó. Entonces, por eso tiene fiebre. Cuando uno detecta la tríada de Charcot, es un paciente grave. Bueno, la semiología. Ustedes continuamente van a hacer semiología de los pacientes. Cada vez que observan un paciente están haciendo semiología. Cada vez que revisan un paciente están haciendo semiología. Porque son todos esos conocimientos para identificar diversas manifestaciones patológicas. Bueno, los signos y síntomas que hablábamos recién. Y hay una manera de buscar y poner en manifiesto estos signos y síntomas. Eso se llama semiotecnia, que es la forma o la técnica de interpretación de los signos y síntomas. Esto se hace a través de un protocolo semiológico de, como les hablaba al principio, esto del ordenamiento, de la revisión de los sistemas, y después hay algunas técnicas particulares como son la percusión, la auscultación, la palpación, ¿no? Y todo ese conjunto de conocimientos para tratar de llegar a un diagnóstico. Cada sistema tiene su propia semiología. Por eso hay una semiología cardiológica, endocrina, gastrointestinal, ginecostétrica, etcétera, etcétera. Pero siempre van a través o de la mano de lo que es esta anamnesis de signos y síntomas. A través de la inspección, que es la inspección ocular, o a través de algún instrumento. Por ejemplo, cuando hacemos la inspección óptica es con un otoscopio, o cuando hacemos la inspección endoocular a través de un oftalmoscopio. Pero es mirar.
La palpación, que es tocar al paciente, que esto se ha perdido bastante, ¿no? Hoy muchos profesionales prácticamente ni revisan a los pacientes, los mandan a hacer estudios, no, hacete una placa en un laboratorio, y lo meten en la máquina picadora de estudios complementarios y capaz que se les pasa a hacer una palpación abdominal donde pueden encontrar una víscera aumentada de tamaño, donde pueden encontrar una hernia, donde pueden encontrar un tumor. Es muy importante la palpación. Y dentro de la palpación también ingresan la revisión de orificios como son los tactos, tacto rectal, tacto vaginal. Después la percusión, que es una técnica a través de lo que es golpear con las extremidades, con los dedos, las superficies para ver qué sonido nos devuelven. La percusión puede ser sonora, como si fuese que percutimos un tambor, que esto es cuando hay mucho aire, o cuando el aire está exageradamente en su contenido, puede haber un sonido incluso timpánico, o una percusión que puede ser mate, como si percutiéramos o golpeáramos algo sólido. Y por último, la auscultación, que es escuchar a través de un instrumento que se llama estetoscopio. Bueno, antes se usaba como una especie de conito de madera que en realidad se sigue usando para obstetricia, para escuchar latidos fetales, que se llama pinar. O también se apoyaba la oreja con un paño intermedio sobre el paciente. Bueno, el estetoscopio lo que hace es este, alejarnos un poco del paciente, pero bueno, a través de una membrana que está en una campana y una tubuladura, se inserta en unas olivas que va a la oreja y directamente escuchamos como a la distancia los diferentes ruidos y sonidos del cuerpo que después nos llevan a la interpretación y que juntando cada uno de estos aspectos de la anamnesis poder llegar a una impresión diagnóstica. Por acá un ejemplo, el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. Si uno inspecciona, puede haber inmovilidad respiratoria, o sea, el tórax se mueve poquito, y aumento del volumen, cuando es un neumotórax hipertensivo, aumento del volumen torácico. Después a la palpación podemos constatar que no hay vibraciones vocales o ver que la excursión es el movimiento inspiratorio del tórax, que la excursión se ve disminuida por esta patología. Cuando uno percute puede haber una hipersonoridad o estar timpánico, como les contaba antes, que cuando hay mucho aire. Y a la auscultación uno pone el estetoscopio y escucha que no entra el aire. Entonces, el murmullo vesicular, que es el ruido natural del pulmón, de la entrada y salida del aire, ese murmullo vesicular está disminuido o directamente no lo escuchamos. Acá un ejemplo de un traumatismo de tórax cerrado por contusión contra el volante, en lo cual en la inspección observamos el hematoma, incluso un hematoma circular con la forma del volante, en la región anterior del tórax, que a la palpación podemos constatar con crepitantes si es que hay aire en el celular subcutáneo, o podemos encontrar fracturas costales a la palpación, tanto por el dolor o por lo que se llama signo de la tecla, cuando se mueve como si tocara una tecla de un piano, ¿no? Que se mueva una costilla, y que a la auscultación escuchamos que no entra el aire de ese lado del tórax. Por ejemplo, acá ven en esta imagen una radiografía de tórax de frente de un paciente de pie, en el cual del lado derecho ven un pulmón colapsado. Hay todo un sector mucho más oscuro, mucho más negro, lo que se llama radiolúcido en las radiografías. Ese sector oscuro es la presencia de aire anormal. Entonces, a la auscultación, uno en ese sector no va a escuchar el murmullo vesicular, que es la entrada y salida del aire en el pulmón, sino que no escucha nada. Y a la percusión, cuando uno percute, encuentra que está hipersonoro,
como si estuviéramos golpeando un tambor. Para la semiotecnia tienen un librito que se llama Maniobras de Exploración, que es de Califano. Lo pueden bajar por internet, lo encuentran fácilmente, si no se los paso, que te describe cada una de las técnicas para realizar una persona desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Cada una de estas maniobras semiológicas que los llevan a detectar determinadas patologías. La verdad que es un libro que está, si bien tiene muchísimos años, está súper actualizado y creo que todos deberíamos leerlo cada tanto. Acá algunos ejemplos de cómo se ausculta el corazón, cómo se revisa una rodilla para ver si los ligamentos están rotos, cómo se revisan las vibraciones vocales, cómo se ausculta el abdomen y bueno, hay algunas posiciones para infecciones ginecológicas o proctológicas en este caso. Van a encontrar algunos aspectos de la semiología como por ejemplo este signo, que es el signo de Godet. El signo de Godet o de la fobia es cuando hay edema en los miembros o en cualquier parte del cuerpo, donde uno presiona con el dedo y al sacar el dedo queda marcado. Esta impresión se llama signo de Godet y es un signo que marca que hay edema en los tejidos subcutáneos. Y después van a ver que van a encontrar durante la cursada y durante todo el desarrollo profesional diferentes formas de tratar de memorizar y protocolizarse de cómo, por ejemplo en este caso, evaluar el dolor a través de reglas como ejemplo Alicia. Y entonces ustedes saben que la A es saber cuándo apareció ese dolor, saber qué tiempo de evolución tiene. La L es dónde está localizado. La I es irradiación, que quiere decir el dolor comienza acá, pero se me va para este lado. Por ejemplo, en el caso del cólico renal, el dolor comienza a nivel lumbar, pero se va para la parte genital. O el dolor cardíaco, que aparece en la parte anterior del tórax, pero se irradia hacia el brazo izquierdo. Después las características, si es punzante, si es una opresión, si es quemante, me quema ese dolor, si es como un retorcijón, la intensidad, que esto es con la escalita del dolor, del 1 al 10, y qué cosas lo agravan y qué cosas lo atenúan. Por ejemplo, si yo tengo un dolor torácico por una lesión costal, si inspiro profundo me duele más. O si tengo un dolor abdominal muy intenso, si me pongo en posición fetal se me pasa. Esos son agravantes o atenuantes. Bueno, y esto para la evaluación secundaria del paciente es una regla mnemotécnica que también uno debe constatar cuando revisa un paciente, que es siempre preguntar las alergias, qué medicación está tomando, si tiene patologías previas o posibilidad de embarazo. Bueno, la L es de libaciones, que quiere decir si tomó algo y qué comió. Y la A es de ambiente, por ejemplo, si ustedes van a una escena en la cual hay un eh, choque múltiple, tienen que tener en cuenta si hay fuego, si hay humo, si es una época invernal, si fue por la madrugada, si llueve. Todo eso tiene que ver con el ambiente y eventos relacionados con, en este caso específico, con el trauma. Bueno, con esta regla mnemotécnica amplia, uno trata de recordar cosas que no debe olvidar en lo que es la anamnesis de un cuadro. Bueno, como verán es un repaso general de un montón de conceptos de patología que después van a ver que vamos a desarrollar cada una de estas cositas que fuimos viendo en las patologías que van a ir surgiendo en las diferentes semanas de la cursada. Así que bueno, por ahora los dejo en esta clase de presentación. Muchas gracias.